Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Juan 5:39. Hermanos, qué importante es entender que la vida es Jesús. Y nuestro Dios nos ha enseñado que para tener la vida necesitamos estar vivos en el Espíritu. Qué importante es nutrir nuestro espíritu para que viva. Y aquí viene algo muy importante para que nosotros podamos entender cómo podemos nutrir nuestro espíritu. Dice en Deuteronomio 8:3, el Señor le está hablando al pueblo y les dice, y te afligí, te humillé y te hice tener hambre para la postre hacerte bien. O sea que el pueblo de Dios estaba en una abstinencia de alimentos deliciosos, estaba prácticamente en una dieta que los estaba afligiendo. Entonces, pero nuestro Dios es tan maravilloso que dice, es que a la postre quiero hacerte bien. Jesús en Mateo 4:4 dijo lo mismo cuando estaba en el desierto y fue tentado por Satanás. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de mi Padre, es decir, de su palabra. Hermanos, qué importante es nutrir el alma. ¿Por qué? Porque si nosotros no nutrimos nuestra alma, nuestro espíritu, estamos nutriendo a la carne. Cuando nosotros nutrimos nuestro espíritu a través del ayuno, delante de la presencia de Dios, leyendo su palabra, escudriñándola, lo que nosotros estamos haciendo es vivificando nuestro espíritu, ¿sí? Y hacemos morir la carne, las obras de la carne, que nosotros sabemos, como lo dice en Gálatas 5, ¿verdad? Nos está mostrando en Gálatas 5, 19 y 21 que las obras de la carne, que son la inmundicia, la lascivia, la impureza sexual, celos, contiendas, murmuraciones, envidias, asesinatos y tantas cosas horrendas, ¿verdad? Pero cuando nosotros alimentamos el espíritu, viene el fruto del espíritu, ¿sí? En Gálatas 5, 24, 25 nos dice, el fruto del espíritu es paz, paciencia, benignidad, gozo, fe, mansedumbre, templanza y paz. También paciencia. Entonces, qué maravilloso es nutrir nuestra alma para que así muera la carne, nutrir nuestro espíritu para que someta a nuestra carne a hacer la voluntad del Padre. Hermanos, creo el Espíritu Santo me guió a esta hermosa palabra. ¿Sí? El Espíritu Santo le dictó al escritor de Hebreos esta carta a los Hebreos que viene hablando de la obra de Cristo. Pero este escritor le dice al pueblo de Dios, ¿verdad? Que la verdad los estaba amonestando porque debiendo ser ya maestros, no entendían las bases fundamentales del cristianismo. Y luego nos dice, en Hebreos 6:7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para provecho, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermanos, esa tierra somos nosotros y esa lluvia que dice que es rociada varias veces sobre esa tierra, es decir, la palabra de Dios, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra, el agua de vida. Nosotros estamos exponiéndonos a la palabra de Dios constantemente, entonces venimos a dar esa hierbita para que otras ovejitas también coman y se nutran. Será una hierba para provecho, para bendición de las personas. Pero si nosotros no nos exponemos también a la lectura de la palabra de Dios, lo que va a suceder es que vamos a dar como una mala tierra seca, ¿verdad? Va a salir hierba mala, espinos y abrojos. Entonces, para nutrir nuestro espíritu es necesario la abstinencia muchas veces del ayuno, el de la comida, es decir, el ayuno delante de Dios en oración, ¿verdad? Y la lectura, la exposición a la palabra. De esta manera nosotros podemos ser una tierra para bendición que da una buena hierba, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando Jesús en el Evangelio de Juan 4 nos muestra que estaba predicándole a la samaritana. ¿Recuerdan a Jesús en el pozo? Llega la samaritana y Jesús le dice, dame agua. Ella le dice, ¿por qué me pides a mí? Soy samaritana, tú judío. Él le dice, si supieras quién está delante de ti. Y bueno, la historia es muy hermosa porque Jesús le revela que Él es el Mesías. La samaritana sale corriendo a predicarle a los demás esta verdad. Pero yo quiero resaltar que allí, en esa porción de la palabra, vienen los discípulos que lo habían dejado solo porque habían ido por alimento y le insisten a Jesús que coma. Jesús dice, yo tengo... No, gracias, les dice primero. Y ellos dicen, pero ¿le habrá traído alguien de comer? Y él les dice, es que yo tengo otro alimento que ustedes no conocen. Dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es hacer su voluntad y terminar la obra del que me envió. Y así les dice después, y ustedes dicen, ahora tienen que hacer esa voluntad. Jesús les está diciendo que la siega ya está lista y que son muy bienaventurados aquellos que van a cegar después de los que ya han ido a sembrar. Y les dice que la siega son esas personas. Entonces, hermanos, ¿cuál es la otra manera de nutrir nuestro espíritu? Pues predicando el evangelio, yendo a los campos a cegar a las personas. Esa es la manera en la que nosotros también bendecimos a nuestro espíritu y lo nutrimos, hermanos. Y el Señor nos dice
que de esta manera vamos a permanecer firmes en Él. Hermanos, es muy larga esta enseñanza que yo, inspirada por el Espíritu Santo, escribí, pero quiero decirles algo muy importante, que todo lo que hagamos, tanto el ayuno como congregarnos, así como la lectura de la palabra, debe ser hecha por amor y no por interés. Así es que brevemente les voy a decir esto. En Isaías 58 dice: vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Dice: sin embargo se hacen los piadosos, actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios, me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ustedes. ¿Por qué no te has impresionado? ¿Por qué no nos has respondido? Entonces, hermanos, nuestro Dios aquí les está diciendo a su pueblo que solo lo hacen para fingir, pero que sus obras son malas, oprimen al pobre, no ayudan al necesitado. Lean, por favor, Isaías 58. ¿Sí? No les está diciendo que no ayunen o que su ayuno sea dejar de hacer lo malo. Les está diciendo que cuando ayunan, están esperando que Dios les dé respuesta, pero no les da respuesta por la clase de vida que llevan. Luego les dice que lleven una vida correcta, justa, y les da indicaciones de lo que deben hacer. Y entonces cuando ayunen buscándole a Él les va a decir: sí, aquí estoy. Qué maravilloso, hermanos. Aprendamos a nutrirnos de nutrir nuestra alma, al nutrirnos con la palabra de Dios, al estar en su presencia en ayuno y en oración, en lo privado, como nos enseñó Jesús, porque nuestro Padre, que ve en lo privado, dice que nos va a bendecir y exaltar en lo público. Así es que esta es la bendición de nuestro Dios cuando nosotros nutrimos nuestro espíritu y hacemos morir, desnutrir nuestra carne. El Señor nos encontró, dice en Efesios 2:5, muertos en nuestros delitos y pecado, pero nos dio vida eterna y nosotros tenemos que cuidar esa vida para no volvernos a desnutrir y morir eterna.